Shalom, ¿cómo les va? Gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva versión de Café con Raíces. Con aroma a Torah. La parachá que revisaremos hoy corresponde a Bayaquel, que significa, Y él convocó e hizo que se reuniera. claro, y congregó también puede ser Ujú, otra ujú. definición, ¿no es cierto? Y esta es la parachá, en la liyá número 6. Así Como es. de costumbre, ese número nos toca a nosotros. El último día de trabajo, ¿eh? Penúltimo. El Ah, no, sí, último. Sí, penúltimo. pues el último día de Verdad, trabajo. verdad. Séptimo Claro. reposo. Claro, hay que estar atento a eso, ¿no es cierto? Y no quedarse dormido. Mm, ¿Y sabes tú cuál es el animal que más le cuesta quedarse dormido? No sé. Un cuentito, un cuentito. El cien pies. Ah. Pues se demora mucho en sacarse los zapatos. Oh, Bueno. fome el chiste. Fome, fome. Ya vamos a ir mejorando de a poquito. Vamos a leer entonces la porción de la palabra que está en Éxodo del capítulo 37 del versículo 17 al 17 29. al 29. ¿Ok? Ujú. Vamos a leer, no sin antes orar Amén. previamente para que el Señor nos acompañe en esta reflexión de su palabra. Amén. ¿Amén? ¿Queremos orar? Bueno, Amén. bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu bendita palabra que tú nos entregas hoy, Señor. Sea usted por medio de su Santo Espíritu dándonos más revelación, más conocimiento, sabiduría y dándonos de tu presencia, tu dirección, Señor, para entregarla, Señor, para enseñar a otros y para que nosotros también podamos recoger la porción que tú nos quieres dar, Señor. Bendito eres tú, mi Dios, y exaltado sea tu nombre, Padre. Que todo lo que hagamos, lo de que digamos, sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Procedemos a leer entonces. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas de forma de flor de almendro, una manzana, una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura, era cuadrado y su altura 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático, según el arte del perfumador. Amén. Amén. Ujú. ¿Dónde estamos hoy día en esta porción de la palabra? Estamos ubicados en el lugar santo En el lugar santo. del Mishkan, perdón, es ¿Qué el significa tabernáculo. Mishkan? Es un lugar de reunión donde estaba la presencia de Dios. Lugar de presencia, ¿no es Ujú. cierto? Pero Lugar de su presencia. para que pudiera estar la presencia de Dios era necesario que hubiese un lugar santo, que hubiese santidad. El Señor había diseñado, ¿no es cierto?, este espacio reservado para el sacerdocio, solamente para el acceso del sacerdocio, Mm. de tal manera que se cumpliera, ¿no es cierto?, las condiciones de santidad y de apartado.
Ujú. de estar apartado del resto del pueblo para la utilización de estos utensilios, Como consagrados. Ujú. Se dicen apartados consagrados. Ujú. consagrados al Señor. Amén. Y todos estos utensilios cumplían algunos propósitos bien importantes y habían ritos sacerdotales en los cuales estos se utilizaban, ¿no es cierto? Ujú. Y cada uno de estos utensilios ya leíamos que tenían algunos elementos en común, como por ejemplo su manufactura, el material con el que estaban eh, en su superficie, por lo menos su forma visible. Claro, por ejemplo, veíamos que la menorá era de oro puro, pero sí veíamos también que el altar del incienso, si bien era de madera de acacia, estaba cubierto también de oro. También veíamos como en común que era necesario el fuego para encender el incienso y también para encender la menorá. Ujú. Perfecto. Bueno, el altar del incienso y también el incienso de obra de arte de perfumador, decía. Ujú. Qué importante Perdón, y el otro elemento que se mencionaba acá también era el aceite de la unción. el Y aceite que de la la unción. menorá también requería de un aceite para ser encendida. Ujú. Eran los puntos en común, podríamos decir. Así es. Y cada uno de estos elementos, de una otra manera, al estar dispuestos o al usarse, elevaban aromas, ¿no es Ujú. cierto? Y estos aromas se filtraban hacia lo que era la presencia Lugar del lugar santísimo. santísimo donde estaba el Señor. Ujú. Y esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ya la vimos en el estudio anterior que tenía un nombre, ¿no es cierto? Era Ujú. conocida como una puerta. ¿Qué nombre tenía? La vida. La vida, la vida, ¿no es cierto? El camino, la La verdad verdad y la y vida. la vida. Entonces estos elementos estaban entre la verdad y la vida. Amén. Por lo tanto, la vida estaba aromatizada con estos elementos, Mm. de tal forma que, y como el Dios es el Dios, el dador de la vida, él, eh, estos aromas permitían, ¿no es cierto?, que se impregnaran en esa puerta, Mm. que es la vida. Entonces, cuando pasamos por la vida verdadera, la vida que estableció el Señor, Mm. estos aromas deben estar presentes. Entonces, en nuestra vida, estos aromas también debiesen estar alegóricamente en nuestra existencia. ¿Ya? De hecho, vemos la figura, cuando estudiamos el Éxodo y vemos la figura de las ordenanzas, o más bien vemos las ordenanzas que el Padre había entregado a su pueblo a través de Moisés, vemos que eran aplicables al parecer solo a esa época, al pueblo de Israel. Pero también podemos entender que en la actualidad también nosotros hoy día somos el templo de Dios. De hecho, la escritura en el Nuevo Testamento nos dice de que lo anterior era sombra de lo porvenir. Mm, Ujú. sí, claro. Es decir, detrás de cada una de estas prácticas, que eran la sombra por venir, significaba que el Señor había diseñado todos estos elementos celestiales, Mm. de tal forma de que el pueblo de Dios y su sacerdocio santo, al cual nosotros hemos sido adscritos, ¿no es cierto? Como lo dice en Primera de Pedro 2:9, pues vosotros sois sacerdocio, Real real sacerdocio, sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, amén. a precio de sangre. Entonces, nosotros hoy día debemos entender que cada una de estas prácticas, lo que se celebraba ahí, es una imagen visible de lo porvenir, Claro, del ministerio de Cristo, amén. que es muy lindo ello, y por eso es tan importante que nosotros lo conozcamos a detalle, qué había diseñado el Señor, porque esto detrás hay principios espirituales, Ujú. que son los que hasta el día de hoy están vigentes para nuestras vidas. Permanecen para siempre, de hecho. Porque la escritura dice que es inmutable. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Si Él dio esas ordenanzas en ese tiempo, si hoy día nosotros somos templo de Dios, debemos de seguir manteniendo estos principios, estos mandamientos, pero ahora en nuestro cuerpo. Amén. Y vamos a ver cada uno de estos elementos como hoy día Se se nos, establecieron y en lo se espiritual. utilizaban. Ujú. Me En parece. aquel entonces y bueno, hoy día cómo lo aplicamos en nuestra vida. Bueno, pero qué bonito cómo el Señor hija fue diseñando cada una de estas cosas para Ujú. que a nosotros nos fuera revelado su ministerio. Maravilloso.
Fíjense que eh, el, el varón lleno del Espíritu Santo que fue establecido para construir todo esto, ¿no es cierto? Fue lleno de sabiduría, Ujú. Besaleel, ¿no es cierto? Y él era de la tribu de Judá. Y a Joliab. Y a Joliab, que también estaba lleno de sabiduría. Ujú. ¿Y qué Y que sería? era de la tribu de Dan. Que era de la tribu de Dan. Eh, bueno, qué importante cómo él es mandatado por el diseño que Dios había entregado al siervo Moshe, que solamente a martillo fuera labrada la menorá, de De una una sola sola pieza pieza. de oro puro. Ujú. Imagínate cuánto la machacó, Mm. hasta que le dio la forma y la simetría que demandaba esta figura, o sea, es un artesano. Pero sobre todo esta única pieza hace mención a qué, Al cuerpo de Cristo. que sería una sola nación, ¿no es cierto? Ujú. Y también habla, o sea, podemos ver del el Cristo sufriente, de lo que decía el profeta, ¿no? Isaías cuando dice del Mesías de que iba a ser inmolado y sacrificado por nosotros. De hecho, el que haya sido labrado a martillo habla también de los padecimientos que él vivió. Y a causa de sus padecimientos, dice que aprendió de obediencia. ¿Obediencia a quién? Al Padre, a su palabra. Y Él vino a manifestarse a nosotros en carne, como la imagen visible del Padre y su palabra viva, a Ya mostrarnos está. así. Qué bonito porque fíjese que eh, justamente en el capítulo de Isaías, cuando hacía mención al siervo sufriente, Ujú. parte diciendo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y el anuncio tiene que ver con alumbrar algo, ¿no es cierto? Mostrar, claro. Y dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Eh, por lo tanto, debemos reconocer de que las manifestaciones de Dios requieren un instrumento que permita guiar a otro, Ujú. ¿verdad? Y cuando uno ve también en el capítulo 54, en el inicio de ese capítulo 54 de Isaías, dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, ¿no es cierto? Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová, Mm. haciendo mención ya, ¿no es cierto?, al rol que hay detrás de esta lámpara, Mm. que es una lámpara con 7 brazos. ¿Qué significan estos 7 brazos? Mm. Bueno, primero quisiera hacer mención a lo que era la luz también, ya que tú mencionaste de la que nos daba luz. Respecto de la luz, dice en Proverbios 6:23, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Pero hoy día hemos aprendido que la traducción correcta debería haber sido instrucción o Torah, porque la palabra de Dios, que es la Torah dada a Moisés en esos primeros 5 libros, habla de las instrucciones dadas para el pueblo. Amén. Y dice que este viene siendo el mandamiento la lámpara y su Torah la luz. Aleluya. Ujú. Entonces, Y mira el perdón, ¿y quién símbolo, era la luz? el Era, símbolo tan importante era Cristo. es Ujú. Cristo, Ujú. porque la luz es la instrucción de Dios. Ujú. La instrucción de Dios ilumina nuestro caminar y es como lámpara a nuestros pies tu palabra. Amén. Eh, Por lo tanto, la menorá va reflejando, ¿no es cierto? ¿Y qué sería el cuerpo, la menorá? Entonces, En la congregación de sus santos y el cuerpo de Cristo. claro, Ujú. la nación Ujú. santa, ¿no es cierto? Sí. La menorá, todo su cuerpo, Lo su que nosotros hoy día estructura. llamamos iglesia, la Claro, congregación, los creyentes en Yeshua que obedecen a sus mandamientos. aleluya. Ujú. Y que siguen en realidad sus Que mandamientos. siguen al Mesías. Entonces la luz que daba, la Torá viviente, Ujú. es Cristo, la instrucción de Dios. Como yo se debe vivir. Ujú. Esa es la declaración que hay Claro. detrás, ¿no es Ujú. cierto? Él vino a enseñarnos, de hecho, cómo debíamos vivir. De hecho, dice, la luz se manifestó en carne en Yeshua. Y Él nos enseñó cómo vivir correctamente. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Mm? Amén. Oye, qué tremendo esto porque yo ando una polera de qué color, Amarillo. ¿no? Una polera Exacto.
refleja. que extrae de la luz el color amarillo. Es decir, en la luz está el color de la vida. Si no existiera luz, no veríamos los colores. Claro. Entonces, imagínate, la luz es tan importante reconocer que coloca y colorea la vida. Aleluya. Oiga, tenemos entonces el cuerpo de esta menorá, que es el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Fidelizado. Tenemos la luz que es Cristo, pero ¿y qué usaba como combustible? Aceite. Pero sabes que además del aceite, también, y perdón, además de la luz de Cristo, también dice que en Mateo 5:14 decía, vosotros sois la luz del mundo. O sea, hablando también de nosotros, como el pueblo de Dios, creyente en Yeshua. Pero entendiendo de que no es para que nosotros nos vanagloriemos, sino que es para entender que nosotros justamente reflejamos la luz de Cristo. Amén. Y respecto a lo que mencionabas, claro, lo que se utilizaba para encender la menorá era el aceite, pero era un aceite especial, un aceite puro, un aceite obtenido de olivo, de olivo machacado, de las aceitunas que nosotros conocemos machacadas. Bueno, entonces nosotros debemos reconocer que cuando nosotros nos acercamos al Señor, o inclinamos nuestro corazón, o disponemos nuestro corazón, Él sale al encuentro de nosotros. Y, y su palabra dice de que Él es el quien decide quién ha de ser añadido. A su iglesia. Por lo tanto, es su misericordia. Nada podríamos haber hecho nosotros para poder cambiar esa realidad que es importante que tomemos todos conciencia de que Él nos amó primero. Por eso le amamos nosotros. Y por amor también obedecemos. Por lo tanto, esto tiene que colocarnos en un punto de encuentro común. Generalmente en la congregación de los santos, cuando nos congregamos con otros hermanos, con otros creyentes en el Machía, que están fidelizados en buscar de Dios genuinamente, con hambre y sed de Él, como lo estás tú, lo que nos colude hoy día es el Cristo que vive en tu corazón, el que vive en nuestro corazón. Es esa luz que alumbra en medio de las tinieblas las que nos llama la atención. Y debemos amar que esa luz esté encendida en el corazón de otros. Y para eso necesitamos el aceite. Y ese aceite representa la unción del Espíritu Santo. Amén. Y fíjate, hija, que ahí en primera de Juan 1:7 dice su palabra, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Por lo tanto, hay un propósito de vivir en esta luz, que es alumbrar a otros. A través del testimonio. Y contagiarlos con el ministerio de Cristo. Oiga, hablemos entonces de ese aceite que se obtenía como prensando. Las olivas machacadas. Y se usan estas olivas verdes, revisamos, ¿no es cierto?, al estudiar esto. Y esas olivas guardan mucha relación con el llamamiento que Cristo hace en nuestras vidas. Él dice que Él no vino a traer paz al mundo, vino a traer, ¿no es cierto?, disensión, dice. Se rebelarán padres con hijos, entre hermanos. ¿Por qué? Porque cuando uno está dispuesto a vivir la vida en Cristo, tendrá detractores en la casa con aquellos que no están dispuestos a recibirle o a aceptar esa forma de vida. Él a todos los que llamó, a ninguno le vino a resolver los problemas. No. De hecho, le trajo más problemas. Hay uno solo, ¿no es cierto? Y ¿sabes qué? Hay uno solo que vino a donde él y Cristo lo llamó a que dejara todo aquello que había en su corazón, es decir, que vaciara la lámpara que él tenía, que estaba llena con riqueza y codicia, y él se fue triste. Y fue el único que se fue triste, el joven rico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque debe estar lleno, aquel que está dispuesto a alumbrar con Cristo de ese aceite especial, salía de esos olivos machacados. O sea, perdón, si tú me permites, en esa historia justamente que tú haces mención, el joven rico, él en el diálogo parte diciendo que él
obedecía a todos sus mandamientos, que él guardaba Torah, como decimos nosotros. Pero cuando el Señor solo le pide una cosa, él no fue capaz de hacerla, porque él estaba siendo obediente a la letra, Mm. a la ley, pero no estaba el Espíritu Santo en él. Sí, y sabe que cuando él le dijo que guardaba todas esas cosas hago, dijo. Mm, Dice que Jesús lo amó. sí, Entonces, ¿cuándo Jesús se siente amado y nos ama? cuando nosotros obedecemos Nosotros su guardamos palabra, sus mandamientos. su Torah. Aleluya. Y este es el corazón que está pidiendo esta Torá, Ujú, que sea llena con un aceite extra virgen, sí, un de aceite de oliva oliva machacado. machacado. Y la vida, a nosotros, y sobre todo la vida cristiana también, nos va a tratar como esas Oliva. olivas machacadas. De hecho, la palabra nos enseña que justamente nosotros somos parte de su olivo, dice que fuimos injertados en el olivo de Israel. Aleluya. Y si somos parte de ese olivo, eh, vamos a ser machacados. Es necesario que seamos machacados para sacar lo mejor de nosotros, que es ese aceite puro, ¿m? Para encender esa menorá y dar esa luz que necesita el mundo, y para que nosotros mismos podamos ser santificados. Ujú. Amén. De hecho, también podríamos ver, tú me preguntabas recién qué significaban los brazos. Bueno, pueden haber muchos simbolismos a través de la misma menorá, pero una de las cosas que vemos claramente reflejado es que están los 7 espíritus de Yahweh allí manifestados. Hay un brazo central que representa al espíritu de Yahweh y están los otros brazos que son el espíritu eh, de, de sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor. De hecho, están relacionados en pares. Entonces, si lo podemos ver, lo repito para que los veamos claramente, el espíritu de sabiduría con la inteligencia. Ese que está más afuera. Sí, esos están El primer conectados. nivel. Después dice el espíritu de consejo y el de poder. Después el de conocimiento y el de temor. Y ese conocimiento viene de la palabra yadá, que es en hebreo, la raíz habla de intimidad, de conocer, de cuando hablamos de la La relación intimidad, íntima en una pareja. como una relación matrimonial. Exacto. Entonces, y eso A está ver, relacionado entonces, con el temor, sabiduría inteligencia, con inteligencia. ujú, Después, consejo y poder, consejo y poder. ujú, Y después, conocimiento y temor. y temor de Entendiendo Dios. la intimidad, la relación, hay una Y relación, el temor de perder su presencia. claro. O sea, de perder la relación con Él. Y eso es lo que justamente está más cercano, porque habla justamente de esto, de la intimidad y del temor de no estar en su presencia. Amén. Están más conectados con el central, que justamente habla del espíritu de Yahweh. Todos estos 7 espíritus que hace mención en Isaías 11 es lo que nosotros entendemos como el Espíritu Santo, que es el espíritu de Yahweh, pero que se manifiestan en estas diferentes espíritus, por decirlo así. ¿Mm? Qué Pero es lindo. uno mismo, es como lo mismo que el Ejad de Dios. Pero en este caso son los espíritus, el espíritu de Yahweh se manifiesta en el espíritu de sabiduría, de consejo, de, perdón, de sabiduría e inteligencia, de consejo y poder, y de conocimiento y temor. Porque son los Aleluya. mismos con los que fue también ungido nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y se Ujú, ve revelado también cuando envía su mensaje a las 7 iglesias en el ujú, Apocalipsis, ¿no es cierto? ujú. Que a cada una le habla uno de estos espíritus. Mm, Y es decir, le habla a todo el cuerpo al de cuerpo, porque Cristo. cada una, y de hecho en Apocalipsis justamente hace mención de la menorá, que él está en el lugar santísimo y se pasea también por el lugar santo donde están los 7 candelabros de oro, Oh, y qué cada uno bonito. representa una iglesia, a Gloria a Éfeso, Dios. etcétera, pero que en su conjunto las 7 iglesias componen la iglesia de Cristo. Amén. Ujú. Qué Qué maravilloso. maravilloso. Ujú. Mire, la palabra dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Amén. Salmo 119, Mm. 130. Esto lo comprendía el salmista. Y nosotros podemos ver que Jesús se le presentó no a sabios ni a ricos, sino a A lo quién? sencillo. A sencillos, a pescadores. En lo personal,
en la vida profesional que uno comparte día a día, se encuentra con grandes varones de ciencia, profesionales de mucho renombre, y que de pronto a ellos se les revelan principios tan interesantes, Mm, pero creen haber descubierto y haber tenido una tremenda revelación recién cuando estaba escrito en la palabra hace tanto tiempo. sí. Uno escucha, por ejemplo, de premios nacionales de ciencia, Maturana con todo el postulado que hay de la ontología del lenguaje, Mm. lo que está diciendo es que lo que tú dices establece realidades. Y resulta que cuando nosotros vemos en el libro de Juan, él compartía lo que la palabra está ahí, ¿no es cierto? En el primer capítulo de Juan, en el versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne. Se Aleluya. manifiesta. Claro, es un principio de Dios, entonces Sí, desde el principio Dios dijo y se hizo. ellos no entienden y Mm, nosotros que somos más pequeñitos, no tenemos esos niveles de formación o de reconocimiento, todo tú que recibes la palabra del Señor tienes revelaciones profundas. mm. Amén, qué No, es bonito, maravillosa su palabra. es Es maravillosa. por eso que nosotros debemos de estar siempre buscando. Bueno, de hecho, el estudio de ayer, Natalia con Raulito mencionaban de que a veces pareciera que leemos siempre la misma palabra, pero increíblemente el Padre siempre nos va añadiendo más, porque nosotros no podemos llegar al conocimiento pleno, yo creo que hasta el día que entremos en su presencia, ¿no? Ujú. Amén. Siempre el Señor va a ir añadiendo más. Bueno, Bueno, claro, esto ahí lo dice en Juan 1.5, ¿no es cierto? ujú, Dice, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirlas. Es decir, es imposible que la maldad avance en contra de esta luz. No puede la oscuridad seguir avanzando hacia ella. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos adherimos o alumbramos ujú, las distintas áreas de nuestra vida con esta luz, que es Cristo, ¿no es cierto? Lo que empieza a retroceder en nuestra vida son las tinieblas. Empezamos a crecer espiritualmente, ujú, ¿verdad? Porque la verdad se empieza a manifestar. Está ahí la claridad. ujú, Cuando uno acerca una lámpara a un muro de la casa, yo veo los muros están blanquitos, se ven ujú. blanquitos, pero si yo acerco una lámpara cerquita me voy a dar cuenta De que de que hay... están los deditos de los chicos, ¿no es cierto? Y algunas otras cosas que pegan, que pegaban cuando chicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la luz va perfeccionando nuestro caminar, va perfeccionando nuestra vida. nos va mostrando justamente cuáles son esas carencias o qué es lo que nos falta para llegar a la altura del varón perfecto. Amén. Y de hecho, también dice que la palabra nos enseña de que no se enciende una luz y se coloca debajo de una mesa. Wow. Y ese es un llamado al pueblo, los creyentes. Nosotros somos esa menorá también, ese cuerpo de Cristo, que si el Señor nos encendió a nosotros a través de la unción de su Espíritu Santo, cuando le recibimos, no es para que nosotros estemos encerrados en cuatro paredes, es para Aleluya. que testifiquemos al mundo, porque dice que el mundo, ¿no es cierto?, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La tierra clama por esa manifestación. En el lugar que tú estés, Ujú, no hay que avergonzarse de esta luz, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos en nuestro trabajo una Biblia, si manifestamos los principios que rigen nuestra ética, ujú, nuestra moral, las decisiones que tomamos a la hora de elegir a nuestros gobernantes, si nosotros oramos por nuestras autoridades, si por nuestro jefe intercedemos, llamamos a justicia a los que viven en nuestra casa, no permitimos que haya iniquidad en nuestras manos, lo que estamos haciendo justamente es ser luz. Y la luz es para qué? Para guiar a otros, ujú. para que avance el Evangelio. Amén. Él nos dijo que éramos sal y luz del mundo, le dijo a estos pescadores humildes. Ujú, Él en el contexto que dijo esto era después de haber hecho la manifestación de los panes y los peces. ujú. Dijo, ustedes son la sal Y y la la luz luz del del mundo. mundo. Y yo creo que ellos se miraban así, ¿qué está hablando el maestro? Nosotros vamos a salar la tierra. La sal tiene que ver, la sal cuando se impregna con algo, termina siendo absorbida Ujú, y frenando
generando una costra donde frena la avanzada de lo que está corrupto, de las bacterias, ¿no es cierto? Lo que pudre la carne o los alimentos. Y eso permite de que perdure más, se mantenga íntegro, ¿no es cierto? Por eso, en lo que es la sal es el carácter. El carácter de Cristo a través de la sal se establece. Y la luz es como guiamos a otro. Lo que hace es avanzar y hacer retroceder la maldad en las vidas. Es exhortación, ¿no es cierto? Claro. Aleluya. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba la puerta? Vida. La vida, la luz de la vida. Vas a poder ver la puerta que nos lleva Nos conduce a la vida eterna. hacia la presencia, ¿no es cierto? cierto. Vamos a poder entrar confiadamente Al trono de la gracia. en su presencia. Ujú. Aleluya. De hecho, también veíamos en esta porción de la paracha, en esta lilla, el aceite de la unción, porque hablamos en principio de la menorá, y bueno, todo lo que compone la menorá, su cuerpo, la estructura, la luz, el aceite, que es de la menorá, pero también había un aceite que era el aceite de la unción. Ese aceite se utilizaba para ungir, en este caso, a los sacerdotes, pero después vamos viendo en el contexto, ¿no es cierto?, histórico, la escritura nos va mostrando de que también fue usado para ungir reyes y también profetas. Amén. Y el aceite de la unción, a diferencia del aceite de la lámpara, de la menorá, era un aceite que era una mezcla. Y llevaba canela, mirra, acacia y caña aromática. Este aceite era dispuesto sobre la cabeza de los sacerdotes y sobre los utensilios también para usar en el Mishkan. Y nosotros vemos que el Señor también nos enseña de que nosotros somos pueblo santo, Sacerdocio escogido. escogido, Claro. y también reyes, pues dice que fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Y resulta que nosotros vemos la manifestación del Espíritu Santo, que representa, porque al final el aceite está representando o manifiesta el fuego del Espíritu Santo. Claro, lo físico del aceite de la unción reflejaba, ¿no es cierto?, lo espiritual, que en este caso, o lo celestial, que era el Espíritu Santo. Y en este caso vemos también nosotros en el hecho de cuando ocurre el Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, desciende sobre las cabezas de los que estaban reunidos allí y se enciende una manifestación de llama de fuego. Aleluya. Y lo que vemos es esta manifestación del Espíritu Santo, es que el derramamiento del Espíritu Santo, que es este aceite de la unción, que era justamente depositado sobre las cabezas. Amén. Y ahí lo vemos claramente en esas llamas de fuego, que es la manifestación del Espíritu Santo. Pero eso era sombra de lo porvenir. Y nosotros cuando recibimos a Cristo también somos bautizados en el fuego y en el Espíritu Santo. Y también somos ungidos a través de este aceite celestial, por decirlo de una manera, para poder comprender este aceite de la unción. Qué hermoso, ¿cierto? Así es, sí, porque fuimos llamados a ser sacerdotes, reyes, y también, bueno, con esto el Señor, con este acto del aceite de la unción, también nos consagra. Nos prepara para poder oficiar entonces como sacerdotes en el lugar santo. En algunos estudios hebreos manifiesta que cuando ellos estuvieron en el primer Shabbat, en el primer Pentecostés, cuando descendió el Señor, Monte Sinaí. Claro, descendieron ángeles y les entregaron diademas. Unas coronas, sí. Unas coronas de orito así, ¿no es cierto? A cada uno de ellos declarando que eran reyes y sacerdotes, sí, ¿no es cierto? Sí, de Dios. Lo estudiamos ahí en uno de los estudios de la Torá. Y cuando fueron a cometer cuando cometieron el pecado de la idolatría con el becerro, les fue retirado, ¿no es cierto? Las diademas, esas coronas. Sí. Tenemos que cuidar nuestras coronas. Y de hecho en Apocalipsis vemos que el Señor nos va a dar una corona para aquellos que sean fieles hasta el final. Qué bonito. Oiga, bueno, dos aceites distintos. Uno y con propósitos distintos. Uno es puro. ¿Por qué? Porque tenía que dar una luz que no diera ni humo. Eso permitía ese aceite que
que, que alumbra dentro del lugar santo, en las puertas de la vida, en las Ujú. puertas de la vida. ¿Y por qué Nos, tenía que ser puro? Porque era necesario, como dice el Señor, dice que busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En la verdad de la palabra no adulterada. Por eso que tenía que ser puro. Y que era necesario también que estuviese ese aceite que es el Espíritu Santo más la verdad, que es lo que hace al final lo que busca el Señor, de esos adoradores en espíritu y en verdad. claro, y eso es lo que permitía, ¿no es cierto? Es que ese corazón produjera el corazón de gozo, aquel corazón que está avivado con el Señor, Ujú. lleno del Espíritu Santo, está con un propósito que es el que nos traspasó Cristo a su nación santa. Mientras Él vuelva, nos dejó Ujú. encomendado en eso. Claro. Y para eso sirve ese aceite, esa pureza de la palabra. Y de hecho, eh, es similar al lugar donde está el pan sin levadura, ¿no es cierto? Mm. Alumbra lo que es el pan sin levadura cuando se celebra la primera Pascua, Ujú. una semana comiendo palabras, estar O sea, de hecho, el escudriñando la palabra del sacerdocio Señor. antes de ser ungido tenía que, o sea, tenía que, 7 días, perdón, tenía que estar, antes, ¿no es cierto?, previo a la unción, tenía que estar comiendo pan sin levadura. Amén. 7 días antes de que fuera ungido el sacerdocio. Qué Y, bonito. y lo otro que podemos ver aquí, justamente con lo que mencionabas de la pureza del corazón, lo que ahora representa el otro elemento que vemos acá en el lugar santo. Claro, pero este aceite se produce después de una prueba de aflicción, Mm. de cuando somos probados, exprimidos como ese olivo. Ujú. El aceite de la Sí, menorá. claro, el primero, el puro. Lo primero que ocurre cuando nosotros estamos en una prueba y estamos afligidos es venir con un clamor al Señor, Mm. ¿cierto? Entonces Él dice que corazones contritos y humillados, Él no resiste. Y nuestra obediencia a la Torá guarda relación con ese corazón que es digno de portar la Mm. llenura de este aceite. Como Cristo, porque parece que a causa de sus padecimientos aprendió obediencia. Y esto fue lo que él fue a buscar en este Mm. pueblo después de esos 40 años que se había revelado, no había querido entrar. Mm. También lo dice en Deuteronomio 8:2, ¿no es cierto? Mm. Para eso te he traído Al desierto, estos 40 años, para afligirte, para probarte, para ver qué había en tu corazón. para mostrarte que había en tu corazón. Si habrías o no de guardar mis mandamientos. Aleluya. Mm. Por lo Porque Él tanto, sabe lo que está en tu corazón, claro, pero era para que nosotros, o sea, el tengamos pueblo, la oportunidad, ¿no es claro. cierto?, de manifestar esa luz, que Mm. es la obediencia a esa palabra, a esa Mm. menorá, Sí, que está amén. diseñada y que se Qué está bonito. mirando en el lugar Ujú. santo. Sí. Gloria a Dios. Y el otro aceite, usted mencionaba que era para el ungimiento, tenía elementos eh, que, que lo que permitían, ¿no es cierto?, eran complementos eh, para efectos de ungir. Ujú. En la vida apartada, de que hubiese un avivamiento, un reconocimiento, un aroma además. Ujú. Además producía un aroma. Ujú. Cuando se echaba esto, el El sumo sumo sacerdote sacerdote. dice que eh, cuando se ungía la cabeza, De la cabeza, por bajaba las por las barbas, el barbas, la aroma. arona, y él Sí, caminaba entre sí. medio del pueblo. Yo creo que el pueblo se paraba, sentía el aroma de ese aceite perfumado y sabía que iba un justo caminando hacia la presencia del Señor, ¿no es Amén. cierto? Y el Señor también sentiría la presencia de, esa, Olor de fragante. ese olor fragante, como demanda de su sacerdocio también. Mm. Nosotros también te debemos venir así como olor fragante. Mm. Aleluya, un Amén. vestidura santa. Y el otro elemento que veíamos era el altar del incienso. El altar del incienso. Era similar al altar de bronce Sí, exterior, pero este entre medio del altar del arca, en realidad. del Del arca, arca ¿no de es alianza o cierto? de testimonio. Mm. Y, y estaba alineado los tres. Sí. Se colocaban en fila los tres. ¿Por qué? Porque el altar
el exterior, que representa este El cuerpo, atrio. esta carne que le gusta pecar y que hay que sacrificar los frutos de la carne Ujú. en este altar, ¿no es cierto? Amén. A través de este altar del incienso, que pasa a ser el corazón que ora, Ese corazón contrito y humillado que que ora, el ¿no es Señor no cierto? resiste. Ahí colocamos nosotros Mm. nuestros reclamos que hay para con el hombre, para con la esposa, para con el hermano, con el jefe, llevarlo a una oración y se transforma en un clamor. Mm. Entonces, un reclamo, si lo Mm. colocamos en un altar genuino, en un corazón como Dios lo diseñó, va a transformarse En en un un clamor. clamor. Mm. Aleluya. Y esto no son principios espirituales que permiten al conocer estos utensilios, están en el lugar santo, vamos a poder elegir cuál es el corazón que estamos guardando. Mm. Sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. y la vida en La la puerta. puerta. Por lo tanto, cuando tú tienes esa menorá, esa luz que alumbra, y además tienes este incienso aromático que generaba una columna y que por corriente de aire se acercaba a la vida, Mm. se te revelaba la vida. Aleluya, porque de él emana la Diga. vida. Por lo tanto, nuestro corazón, aquel que nosotros estamos disponibles a cuidar, vamos a permitir quedar a puertas de entrar en la presencia del Señor. Mm. No nos perdamos nunca la oportunidad, porque corazones contritos y humillados, El Señor no resiste. Él no resiste. Aleluya. Y Bendita sea la presencia del corazón que ama. y el incienso puro, que es el último que menciona en esta paracha, o sea, en esta lilla, representa, según Apocalipsis 8, verso 6, dice, las oraciones de los santos. ¿Ya? Las oraciones que suben al Ahí Padre. está la justificación de esto que estamos diciendo. Mm. Ese incienso aromático en nuestro como olor fragante Mm. debemos orar. El incienso Clama, puro. clama a mí y yo te responderé, decía Jeremías 33:3, ¿no es cierto? Incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. Qué bonito. ¿Sabes qué, hija? Cuando uno va visitando el Arca de la Alianza, perdón, el lugar santo y lo que está pasando ahí con el sacerdocio, es lo que el Señor demanda, cómo nosotros debemos movernos dentro del, del templo de Dios, ¿cierto? En su casa de oración tanto como en este templo. En nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que ser gobernadores de nuestro templo. Y hay una invitación a esto, dice, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Amén. Aleluya. Hay un llamado para nuestras vidas con esta aliyah. No te canses de hacer el bien. Estamos en medio de una sociedad que sufre. Y hoy día nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, necesitan ser transformados con un testimonio de vida, con una luz. Saca tu luz, que brille, que mora en tu corazón. Predica el Evangelio, que es poder de salvación. Testifica de los beneficios de ser portador de su gracia. Hoy día nosotros como matrimonios tenemos un gran compromiso con transferir a nuestros hijos lo lindo que es la vida de familia para cuidar el diseño que Dios ha establecido. Y ese es un llamamiento santo que hay para nuestras vidas. Nosotros tenemos que adorar al Señor. Cuando tú terminas de cantar una canción, recién ahí empieza nuestra adoración con la vida que nosotros vivimos. Es una vida de adoradores en espíritu y en verdad. Porque Amén. tales adoradores Dios busca que le adore. que le adoren. Vamos a adorar al Señor en nuestro corazón, cuidando, ¿no es cierto?,
los mandamientos que Él estableció para nuestra vida. En la medida que nosotros aprendamos a vivir con esa tabla que Él nos entregó, con las primeras tablas donde vienen las 5 mandamientos con el Padre, va a ministrar nuestra vida y de eso va a permitir que seamos transformados, guardados, alumbrados con la menorá, ungidos con el aceite. No nos va a faltar el combustible, mantenerse encendidos si estamos en el Espíritu. Y la palabra es Espíritu, ¿cierto? Aleluya. Y además si nuestras oraciones transforman nuestros reclamos en clamor, estaremos a la puerta de la vida que Dios tiene para nosotros. Amén. Nos hace más sentido las palabras, nos hace más sentido la Torá que nos va cubriendo, nos va guardando. ¿Ven? Amén. Hagamos una breve oración. Amén. Señor, te damos gracias este día porque tú has hecho un llamamiento santo a nuestras vidas. Y aunque muchas veces tal vez nos olvidemos de este llamamiento, hoy día a través de esta paracha tú nos lo recuerdas. Y esa es tu misericordia para con nosotros. Por eso hoy día, Señor, con corazones contritos y humillados, te pedimos que sigas morando, que vengas a este Mishkan que está en nosotros, en nuestro cuerpo, guardado irreprensible para ti. Ayúdanos a permanecer en ti, llenos de tu Espíritu Santo. Envía ese aceite, renuévalo cada día, Señor, de tarde hasta el amanecer, decía tu palabra, para que tu luz resplandezca en medio de las tinieblas. Te recibimos, Señor, recibimos tu verdad, recibimos tu Torah. En el nombre de Jesús, como si fueras un farol alumbrando en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. La adoración que está fluyendo desde tu corazón. Amén. Amén.